el último día estuvimos trabajando este problema, ¿verdad? Que tenía estos incisos. Entonces calculamos el tiempo que tardaba en tocar la calle, la distancia, que era el alcance, las velocidades, y nos quedamos ahí en el inciso C. Dice pues que ustedes tratarán de resolver el inciso D, que es la velocidad resultante. Entonces vamos a resolver este inciso. Ahora solamente vamos a agregar acá entonces ya las velocidades, ¿verdad? Aquí tenemos ya la velocidad final en Y, que es 39.59 metros sobre segundos. Acá pues solamente me interesan las velocidades, entonces aquí voy a borrar los tiempos y todo lo demás que tengo, ya que solamente eso es lo que me interesa. Bueno, entonces, como aquí nos están pidiendo la velocidad resultante, la ecuación la tenemos allí, así que la velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces vamos a ir con la solución de este problema. Entonces acá pues tenemos que sustituir ahí esos datos y decimos entonces que la velocidad resultante es igual. Coloco ahí la raíz y colocamos los valores. La velocidad en x, como observamos, es de 60, ¿verdad? Entonces tenemos 60 al cuadrado más la velocidad en y es 39.59. Entonces acá 39.59. Y esto al cuadrado. Okay. Entonces, primero vamos a resolver esas potencias. Entonces vamos a decir 60 al cuadrado, que es multiplicar 60 por 60, ¿verdad? Y eso nos da 3600. Por acá más. Y vamos a resolver ese 39.59 al cuadrado, lo cual es multiplicar 39.59 por 39.59. Y eso nos da 1567.37 aproximadamente. Una vez que resolvemos las potencias, entonces ahora vamos a realizar esa suma. Entonces decimos la velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada y decimos allí 3600 más 1567.37. Entonces eso nos da 5167.37. Y por último se obtiene la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 5167.37 es igual a 71.88. Como estamos hablando de una velocidad, entonces esto es metros sobre segundos. Y allí está la solución de la velocidad resultante. Bueno. Entonces, ¿alguna duda con esta solución? No, profe. Muy bien, entonces vamos a proceder a otro
otro ejemplo. Entonces, tenemos acá, dice, una canica cae desde el borde de una mesa de 5 pies de altura, después de rodar sobre ella. La canica toca el suelo a una distancia de 4 pies de la base de la mesa. Averiguar la velocidad de la canica en el instante que cayó de la mesa. Bueno, entonces, acá pues vamos a colocar los datos que tenemos. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Es positiva. Y nos tienen una altura. La altura de la mesa es 5 pies. 5 pies. Y la distancia, que acá pues recordemos que se llama alcance, dice que es 4 pies. En este caso, chicos, observamos ahí que la altura y el alcance no está en la misma unidad de medida que la aceleración de la gravedad. Entonces aquí vamos a convertir esos 5 pies y esos 4 pies a metros. Le vamos a convertir allí esos pies a metros. Y para eso, entonces, nosotros necesitamos un factor entre pies y metros. Entonces, lo que sabemos es de que, aquí lo voy a escribir, un metro es igual a 3.28 pies. Entonces decimos aquí, vamos con el de 5 pies. Voy a simbolizarlo en inglés, que es FT, por. Entonces, para eliminar pies, en vez en la parte de abajo nos debe de quedar, en la parte de arriba nos va a quedar metros. Entonces dice que un metro tiene 3.28 pies. Por lo que entonces acá debemos de hacer una división. 5 dividido 3.28. Y eso nos da 1.52. Estamos hablando de metros. Ahora vamos con la otra que es 4 pies. Es 4 pies por, bueno ya, como es la misma, ¿verdad? Entonces ya vimos que arriba nos va a quedar un metro y abajo 3.28 pies. Y entonces vamos a tener que hacer allí una división. 4 dividido 3.28. Y eso nos da 1.22. 1.22 metros. Muy bien. Entonces, la pregunta acá dice averiguar la velocidad de la canica en el instante que cayó de la mesa. Pues para ilustrarles, ¿verdad? En el momento en que dice que la canica cayó de la mesa, allí sabemos que la velocidad ya es cero, entonces no es esa la que vamos a calcular. Nos están pidiendo la velocidad en X. Bueno, y a manera de completar ahí, vamos a decir que la velocidad en X, voy a colocarla acá, la velocidad en X es igual a el alcance dividido el tiempo, ¿sí? Entonces, conocemos el alcance, pero no conocemos el tiempo. Entonces, aquí es necesario calcular primero el tiempo, ¿verdad? Entonces, ya habiendo visto ahí esa información, entonces vamos a ir a la ecuación. Entonces, primero aquí vamos a utilizar la ecuación de tiempo.
que es la raíz cuadrada de 2 por la altura dividido la aceleración de la gravedad. Entonces vamos con la solución. Entonces tenemos el tiempo es igual raíz cuadrada 2. ¿Y cuál es la medida de la altura? 1.52 metros. Muy bien, 1.52 metros. Y eso va dividido entre la aceleración de gravedad. Entonces tenemos allí una vez vamos a hacer toda esa operación. Entonces tenemos 2 por 1.52. Nos da 3.04. Y ese 3.04 lo debemos de dividir entre 9.8. Eso nos da 0.31. 0.31 y con 2 decimales. Entonces, extraemos la raíz de 0.31. Eso nos da 0.56. 0.56. Como estamos hablando de tiempo y estamos trabajando en el sistema internacional, entonces esto es segundos. 0.56 segundos. Entonces, conociendo ya el tiempo, entonces ahora podemos calcular la velocidad con la que inició, la velocidad al instante de caer de la mesa. Entonces, para eso vamos a utilizar la otra ecuación que les coloqué acá, ¿verdad? Que es la velocidad en X es igual al alcance dividido en tiempo. Entonces, velocidad en X es igual, ¿cuál es la medida del alcance? Es 1.22. 1.22. Y el tiempo es lo que acabamos de calcular, 0.56. Entonces, hacemos ahí esa división. 1.22 dividido 0.56. Y eso nos da 2.18. 2.18. Y como estamos hablando entonces de una velocidad, entonces esto es metros sobre segundos. Entonces la velocidad al instante en que la canica cayó de la mesa es 2.18 metros sobre segundos. ¿Alguna duda en cuanto a la solución de este problema? No, profe. Entonces vamos a finalizar allí. Y entonces ahora vamos a trasladarnos a la hoja de trabajo de esta semana. Bueno, aquí estamos con esto, ¿verdad? Entonces, primero dice dibujar dos ejemplos de lanzamiento horizontal e identifique los elementos. Velocidad en X, velocidad inicial en Y, velocidad final en Y y X. Son 5 elementos los que deben de identificar en cada uno de los dibujos que hagan.
Entonces estamos hablando de el movimiento de lanzamiento horizontal. Entonces ya el día martes, si no estoy mal, que iniciamos el tema, pues yo les hice un esquema de cómo es el lanzamiento, ¿verdad? Entonces prácticamente la idea acá, que incluso ustedes lo pueden buscar, si se les dificulta dibujar, les voy a permitir pegar un recorte, ¿verdad? Pero tiene que ser de lanzamiento horizontal. Cuidado porque a veces sale de movimiento parabólico. Y necesitamos específicamente lanzamiento horizontal. Profe, puede ser recorte, disculpe. Sí, puede ser recorte, ¿sí? Puede ser recorte. En la siguiente desea responder las siguientes preguntas sobre lanzamiento horizontal. Y ahí pues hay diferentes preguntas. Aquí pues en la hoja no hay espacio, entonces lo pueden hacer en la parte de atrás de la hoja o en hojas adicionales. No hay porque ahí no hay situación. Entonces vamos a vernos aquí a la parte de los problemas. Y entonces les voy a dar aquí la opción para resolver uno de esos problemas. Entonces ustedes me dicen, por favor, cuál resuelve. El 11, profe. El 11, muy bien. Bueno, dice el problema 11. Un esquiador salta desde una altura de 20 metros con una velocidad horizontal de 80 kilómetros por hora. Calcule el tiempo que está en el aire y el alcance que consigue medido desde el trampolín. Entonces, tenemos acá. Primero, los datos. Bueno, y como datos, tenemos primero, recuérdense de la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos una altura y de 20 metros. Y tenemos una velocidad horizontal, Vx, ¿verdad? O en X, igual a 80 kilómetros por hora. Aquí pues estamos viendo que vamos a necesitar hacer una conversión antes de pasar a la ecuación y a la solución. Tenemos que convertir esa velocidad en X, que es 80 kilómetros por hora, a metros sobre segundos. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. 80 kilómetros sobre hora por. Entonces tenemos acá, decimos acá, que un kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la conversión para kilómetros a metros. Ahora hay que hacer horas a segundos. Entonces, para convertir horas a segundos, como está abajo, vamos a escribir horas en la parte superior y en la parte inferior segundos. Y decimos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, aquí vamos a hacer la operación. 80 por 1000 y dividido 3600. Recordemos que las cantidades de arriba multiplican y las de abajo dividen. Te repito, 80 por 1000 y dividido 3600. Eso nos da 22.22 metros sobre segundos. Entonces, ahí ya tenemos la velocidad en X. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos solicita, ¿verdad? El inciso A, voy a comenzar aquí con el inciso A. Entonces, el inciso A dice el tiempo. Entonces, aquí necesitamos la ecuación. Entonces,
¿Qué ecuación vamos a utilizar si necesitamos calcular el tiempo? Entonces aquí tenemos a un lado las ecuaciones. Dice que el tiempo es igual a 2 por la altura dividido la aceleración de la gravedad. Y ahí con la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, hacemos la solución. Entonces, decimos ahí, el tiempo es igual a 2 por la altura, que es 20, ¿verdad? 20 metros, dividido la aceleración de gravedad, que es 9.8. Entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada. 2 por 20 es 40. Y ahora decimos 40 dividido 9.8. Cuarenta dividido 9.8 nos da 4.08. Y a este valor se le extrae raíz cuadrada. Eso nos da 2.02 aproximado, ¿verdad? Y como estamos hablando de tiempo, es esto de segundos. Entonces, ahí está la primera solución. La primera solución es 2.02 segundos. Y ahora nos pide que calculemos el alcance. El alcance. Entonces, ahí tenemos para el alcance, tenemos la ecuación que nos dice que X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, en la solución, pues nos va a quedar así. X es igual. La velocidad en X fue lo que convertimos, nos dio 22.22. Metros sobre segundos. Por el tiempo, que es 2.02 segundos. Bueno, entonces el alcance X es igual. Hacemos la multiplicación ahí, 22.22 por 2.02. $44.88. Gracias. 44.88. Como estamos hablando del alcance, entonces este es metros. Y ahí está la solución de ese problema. Entonces ahí está resuelto, ya solamente faltarían las respuestas, ¿verdad? Decir que el tiempo que está en el aire, el excavador es de 2.02 segundos. Y alcanza una distancia de 44.88 metros. Entonces ahí, no sé si hay alguna duda antes de finalizar.
No, profe. Ok.